Buenas. En la clase anterior realizamos el estudio de las secciones cónicas, una introducción, y vimos las condiciones que debe cumplir el plano cortante para que al seccionar el cono circular produjera las llamadas cónicas no degeneradas. Es decir, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Después, en la segunda parte, realizamos el estudio analítico de la circunferencia y en esta clase corresponde realizar el estudio analítico de la elipse. Es decir, vamos a dar la definición de elipse como lugar geométrico, dar algunas ideas de cómo puede obtenerse la ecuación canónica y conocer los elementos importantes de la elipse, así como la propiedad focal. Comencemos entonces con la definición de elipse como lugar geométrico. Se define la elipse como el conjunto de los puntos de un plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos de ese mismo plano es constante. Además, esa constante, la cual representa la suma de las distancias, debe ser mayor que la distancia que existe entre los puntos fijos. Acá los puntos fijos están denotados con F1 y F2. A dichos puntos fijos se le da el nombre de focos de la elipse. En esta definición hay, pudiéramos decir, tres elementos importantes. El primero es lo que aquí estamos subrayando como suma de distancias. Es decir, todo punto que esté situado en el lugar geométrico llamado elipse, cuando se sumen sus distancias a los dos puntos fijos que vamos a llamar foco, pues esa suma de distancias pues debe ser constante. Y la tercera característica fundamental es que esa constante debe ser mayor que la distancia que existe entre los focos. Bien, entonces, con esta definición podemos estar en condiciones de al menos realizar su construcción. Para ello, vamos a considerar dos segmentos. ¿Qué representan estos segmentos? El segmento A1-A2 representa la longitud de dicho segmento, estaría representando la suma de distancias constantes, y el segmento F1-F2 estaría representando la distancia que hay entre los puntos fijos o focos. Dado que la suma de distancias, que es constante, es siempre mayor que la distancia que hay entre los focos, eso explica por qué el segmento A1-A2 lo colocamos acá o lo representamos acá de mayor longitud. Bien, para la construcción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar una recta arbitraria y en esa recta vamos a colocar un punto que le vamos a poner la etiqueta de O. Lo denotamos con O. Ahora trataremos de transportar cada uno de estos segmentos sobre dicha recta. Para ello, en esta transportación lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es decir, vamos a considerar primero un punto, el punto medio del segmento A1-A2. Con ese punto medio, tomamos el compás, abrimos una abertura de dicho compás que vaya desde el punto medio hasta uno de los extremos. Bien, con esa abertura del compás hacemos centro en O y trazamos la circunferencia. Claramente esta circunferencia corta a la recta en dos puntos, donde ahí estarían ubicados A1, A2. Bien, de esa manera lo vamos a repetir, pero
para el segmento F1, F2. ¿Sí? Tomamos el punto medio de F1, F2 con el compás, tomamos una abertura que vaya desde el punto medio hasta uno de los extremos y trazamos una circunferencia nuevamente con centro en O, y esta circunferencia que tiene radio que va desde el punto medio hasta uno de los extremos intersecta la recta en estos puntos que ahí estarían ubicados F1 y F2. ¿Estamos? Bueno, una vez transportados estos segmentos, ahora podemos apreciar con la forma en que lo hemos construido que O es el punto medio de F1 y F2 y también es punto medio de A1, A2. Bien, vamos a considerar ahora a continuación un punto arbitrario que se encuentra en el segmento A1, A2. Bien, ese punto lo podemos colocar en cualquier posición intermedia entre A1 y A2. Y al colocar ese punto intermedio, de manera arbitraria entre A1 y A2, ahora el segmento A1, A2 queda dividido en dos segmentos. El primero sería A1N, el punto lo estamos anotando con la letra N, y el otro segmento sería NA2. ¿Qué se puede observar de al realizar esta división del segmento A1, A2 en estos dos segmentos? La suma de las longitudes, ¿sí?, del segmento A1N más la longitud del segmento NA2, que es la que está representada acá, pues evidentemente tiene que coincidir con la longitud del segmento A1, A2. Y lo interesante en esta construcción es que este punto N podría haber estado en cualquier posición o haberlo ubicado en cualquier lugar del segmento entre A1 y A2. No importa si está muy cerca de A1 o se encuentra muy alejado de A1. Bien, lo interesante es que donde quiera que lo coloquemos, siempre la suma de A1N más NA2 va a coincidir con la longitud del segmento A1, A2. Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, lo que vamos a hacer ahora con el compás es trazar circunferencias. Vamos a trazar dos circunferencias, una centrada en el primer foco y la otra centrada en el segundo foco. La que está centrada en el primer foco vamos a tomar como radio a su 1N, y la que está centrada en el segundo foco va a tener como radio NA2. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros realizamos trazamos esa circunferencia, volvemos a destacar esta circunferencia, la de radio menor, que está en color rojo, representa la longitud del segmento A1N, y la circunferencia de radio mayor, que está en color azul, es la longitud del segmento NA2. Y como ya habíamos observado, la suma de las longitudes, estas, va a coincidir con la longitud completa del segmento A1, A2. Entonces, lo que vamos a hacer es variar justamente la posición que tiene ese punto N entre A1 y A2 para observar que donde se cortan estas dos circunferencias, justamente la distancia que hay de ese punto a cada uno de los focos siempre va a coincidir con la longitud del segmento A1, A2. Bien, así que en este caso es lo que nosotros estamos mostrando. Siempre la suma de las longitudes del segmento que está en color rojo con el segmento que está en color azul siempre va a coincidir con el tamaño o con la longitud del segmento A1, A2. Bien,
Y al tener en cuenta ese detalle, eso nos está indicando que todos estos puntos que están acá serían puntos que pertenecen a ese lugar geométrico llamado elipse. Bien, el paso que vamos a dar a continuación es dar algunas ideas de cómo se puede deducir la ecuación del lugar geométrico llamado elipse. En primer lugar, para obtener la ecuación, nosotros nos vamos a auxiliar del recurso que ya habíamos hablado, que es definir un sistema de coordenadas cartesianas. Bien, el origen de este sistema lo vamos a colocar justamente en ese punto O. Y la suma de distancias que representa justamente la distancia que hay desde el punto A1 desde el extremo del segmento A1 hasta el otro extremo del segmento que sería A2, vamos a considerar que esa suma de distancia es igual a 2A y que la distancia que hay entre los focos vamos a considerar que es 2C. Nosotros podríamos haber puesto simplemente A o C, pero para que la ecuación resultante nos quede mucho más compacta y más simplificada, pues colocamos 2A y 2C. Tanto es así que si esta suma completa, si aquí desde A1 hasta A2, esto vale 2A y el centro lo estamos colocando, o decir, el origen de coordenadas lo estamos colocando justamente en el punto O, pues ya no es difícil de ver que la distancia que hay desde O hasta este extremo A2 es justamente A. Y desde O hasta este otro extremo, A1, también eso sería A. Bien, sí, el valor que tendríamos que colocar acá sería menos A y el de acá sería A. Bien, y la suma de estas dos distancias para cualquier punto que esté en ese lugar geométrico llamado elipse, la suma tendría que darnos siempre 2A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Importante. La longitud de 2A, que representa la del segmento, que representa la suma de distancias, es mayor que 2C, que es la distancia que hay entre los focos. O lo que es equivalente, A es mayor que C. Como consecuencia de eso, como la distancia, estamos colocando acá el origen, este foco que está a la derecha sería el F2, las coordenadas serían C0 y las coordenadas de este foco que está a la izquierda, que es el F1, sería menos C0. Vamos a considerar además que P es un punto arbitrario de la elipse y que sus coordenadas son X e Y. Entonces, de acuerdo a la definición, esta suma de distancias tiene que darnos siempre 2A. ¿Sí? La distancia que hay de F1 a P más la distancia que hay de P a F2 tiene que darnos 2A. El próximo paso es aplicar la fórmula de distancia. Fíjense que cuando nosotros vamos a aplicar la distancia que hay de P a F1, lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de abscisa de los puntos más la diferencia de las ordenadas de los puntos que intervienen en esa fórmula. Entonces, fíjense que aquí sería el punto P tiene abscisa X y el punto F1 tiene abscisa menos C. Entonces sería X menos C. Por eso aquí queda
x más c elevado al cuadrado. Y ahora aquí hay que poner la diferencia de las ordenadas. El punto tiene ordenada y el punto F1 tiene ordenada 0. Sería i menos 0, que es i elevado al cuadrado, nos quedaría así. De manera similar, escribimos la fórmula de distancia de P a F2. Y eso lo tenemos que igualar a 2A. Ahora, hasta acá, todos los puntos de la elipse que pertenecen a esta elipse, sus coordenadas son las únicas que satisfacen esta ecuación. X e Y serían las coordenadas de cualquier punto que esté o que pertenezca a dicha elipse. Bien, donde la suma de distancia siempre nos da 2A y la distancia que hay entre los focos es 2C. Pero esta ecuación se trata de trabajar para ponerla en una forma más simple, es decir, al menos tratar de eliminar esas raíces. Lo que se hace es, por ejemplo, uno de esos radicales, aislarlo y después elevar al cuadrado. Por ejemplo, en este sumando, esta raíz la pasamos restando al miembro de la derecha y elevamos al cuadrado en ambos miembros. Cuando hacemos eso, nos estaría quedando esta suma de cuadrados y aquí nos queda esta diferencia elevada al cuadrado. Se vuelven a desarrollar estos binomios, se desarrolla este de acá, x más c al cuadrado, y se desarrolla este binomio. Cuando se desarrolla este binomio, que sería el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ya en esta ocasión es cuando se logra eliminar este segundo radical, esa segunda raíz. Y una vez eliminada esa segunda raíz, se empiezan a agrupar convenientemente, y justamente cuando uno hace esas agrupaciones nos queda una expresión de este tipo, que es a al cuadrado menos c al cuadrado. Recuerden quién es a y quién es c, que multiplica a x al cuadrado más a cuadrado por y cuadrado igual al producto de a cuadrado que multiplica a cuadrado menos c cuadrado. Entonces se divide ambos miembros por lo que aparece por esta expresión que está en el miembro de la derecha. Y cuando realizamos esa división, pues vamos a obtener una expresión un poco más simplificada. Pero como ya habíamos dicho que 2a es mayor que 2c, o de manera equivalente, a es mayor que c, si nosotros elevamos al cuadrado acá, en ambos miembros de esta desigualdad, nos va a quedar que a cuadrado también va a ser mayor que c cuadrado. O, de manera equivalente, a al cuadrado menos c cuadrado siempre va a ser un número positivo. Y como esto, a cuadrado menos c cuadrado siempre va a ser positivo, lo representamos con una variable elevada al cuadrado. Es decir, a cuadrado menos b cuadrado lo representamos con b al cuadrado. Entonces, donde quiera que esté esta diferencia, podemos poner b cuadrado, y ahora lo que hacemos es dividir ambos miembros por la expresión que está en el miembro de la derecha. Y cuando realizamos eso, finalmente nos estaría quedando como ecuación x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien, esa sería pues entonces la ecuación de la elipse, en la cual el centro de la elipse está justamente ubicada en el origen de coordenadas. Ahora, ahí hay tres parámetros que están involucrados en toda esta relación.
A, B y C. Como nosotros habíamos dicho que A cuadrado menos C cuadrado siempre es una cantidad, un número positivo, lo representamos con otra letra, otra variable elevada al cuadrado, entonces esto nosotros pudiéramos representarlo como así, despejando A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y esto es una relación pitagórica. Bien, en esa relación pitagórica nosotros pudiéramos construir justamente un triángulo rectángulo, donde en ese triángulo rectángulo la hipotenusa es A y B y C serían los catetos. En particular, C es la distancia que hay desde el centro hasta uno de los focos. B es la distancia que hay desde el centro hasta este punto más cercano a él. Y A, como habíamos dicho, es la hipotenusa. Esa es una relación que siempre se va a cumplir en la elipse. Siempre aparecen en la ecuación siempre aparecen dos parámetros, pero hay un tercero que lo relacionamos a través de esta relación pitagórica. Bien, y por lo tanto, cuando tengamos la ecuación x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, siempre usted puede leer quiénes son los parámetros a y b, y el parámetro c lo determinamos por esta relación pitagórica. Bien, pero aclaremos aún más los elementos de una elipse. En una elipse hay 4 puntos muy importantes. Este que denotamos acá con A1 y este con A2. A1 y A2 son los puntos más alejados del centro de la elipse. Bien, son los puntos más alejados del centro de la elipse. Y B1, B2 son los puntos más cercanos al centro. Son los dos puntos de la elipse que se encuentran más cercanos al centro. A1, A2 son los puntos de la elipse que se encuentran más alejados del centro. Bien, con A1, A2 nosotros trazamos este segmento que está en color rojo, y ese es lo que denominamos o representa el eje mayor de la elipse. El otro eje, que va desde el vértice B1 hasta el vértice B2, sería el eje menor. Los dos ejes se cortan de forma perpendicular. Y siempre sobre el eje mayor vamos a encontrarnos con los focos de la elipse. Los focos de la elipse siempre van a estar situados sobre el eje mayor. Ahora, si nosotros tenemos definido un sistema de coordenadas, entonces, por ejemplo, al centro de la elipse, supongamos que su abscisa es H y que su ordenada es K. Si es así, entonces la ecuación de la elipse, cuando su centro está fuera del origen, quedaría escrito en este formato: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. H y k serían las coordenadas del centro. Bien, a solo, no la cuadrado, a solo representa la longitud del semieje, porque el eje completo mayor sería 2a. Es decir, a es la distancia, puede verlo como la distancia que hay desde el centro hasta el punto más alejado, A2, o hasta el punto más alejado, A1. Ese sería el A. De manera que si hablamos de A, solo hay que interpretarlo como la longitud del semieje mayor.
y B solo es la longitud del semieje menor. Bien, la longitud del eje menor completo sería 2B. La longitud del eje mayor completo sería 2A. Bien, pero uno lo puede leer directamente de la ecuación. Y estos H y K, como ya habíamos mencionado, representan las coordenadas del centro. Si nosotros quisiéramos escribir las coordenadas de cada uno de los vértices, no va a ser difícil una vez que conocemos quién es A, B y C. Así, por ejemplo, si el centro es HK, entonces, por ejemplo, para obtener las coordenadas de A1 sería entonces acá a esta abscisa que es H, tendríamos que restarle A. Y entonces la abscisa de A1 sería H menos A. Y la ordenada sería la misma ordenada del centro. ¿Bien? De manera similar, podemos obtener el vértice este que está acá, A2. Bien, fíjense que hasta acá, hasta el centro, la abscisa es H. Entonces, para obtener la abscisa de A2, a H tendríamos que sumarle A. Por eso aquí sería H más A y la ordenada es la misma ordenada que el centro. Si lo queremos hacer con relación al vértice B1, sería la abscisa de este vértice es la misma abscisa del centro, que sería H. Pero la ordenada es la que va a variar. Es la ordenada que tiene el centro, que sería acá, pero ahí tendríamos que restarle B para obtener entonces las coordenadas B1. Para obtener las coordenadas B2 sería H y la ordenada sería K más B. Eso sería para el B2. Para el foco, muy similar, para el foco F1, bien, ¿cómo obtenemos la abscisa? Lo que hacemos es, como conocemos la abscisa del centro que es H, pues ahora tenemos que restarle C, porque es la distancia que hay del centro del foco. Así que sería H menos C es la abscisa del foco F1 y la ordenada coincide con la ordenada del centro, es K. Para obtener las coordenadas del foco F2 sería a la abscisa del centro que es H, habría que sumarle C. Y de esa manera obtendríamos las coordenadas de C. Otro elemento importante del hélice sería esta cuerda, que es un segmento que pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor. Bien, a esta cuerda que es perpendicular al eje mayor y pasa por el foco se le da el nombre de lado recto. Y justamente, como hay dos focos, pues tiene dos lados rectos. Son elementos importantes de la elipse. A manera de ejemplo, supongamos que tenemos la ecuación de una elipse que sea x menos 1 al cuadrado sobre 16 más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Con esta ecuación, que es la que está en color negro, uno puede leer las coordenadas del centro, que serían 1, 2. Es decir, 1, 2. O tiene coordenadas 1, 2. Es este que está acá. 1, 2. Bien, este es el centro de esta elipse. Pero de acá se puede observar que A cuadrado es 16, por lo tanto A es 4. ¿Bien? ¿Sí? La distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los puntos más alejados es 4. Desde acá hasta acá hay
4 unidades. De manera que si ahora quisiéramos obtener las coordenadas de este vértice A sub 1, este que está acá, ¿qué tenemos que hacer? A la abscisa del centro, que es 1, tenemos que restarle 4, que es A. Y entonces por eso que nos queda 1 menos 4, nos estaría quedando el menos 3. Por eso que esto tiene abscisa menos 3 y la ordenada es la misma ordenada del centro, que es 2. Es decir, A1 tiene coordenadas menos 3, 2. El A2 tendría que tener coordenadas, la abscisa tiene que ser la del centro, que es 1, pero hay que sumarle 4, que es el valor de A. Y entonces por eso es que sea 1 más 4 es 5. 5, 2. Bien. De manera similar, para obtener las coordenadas de B1 y B2, ahora tanto B1 como B2 van a tener la misma abscisa del centro, es decir, H. Bien. Pero para obtener la ordenada, si es el de B1, a la ordenada del centro, que es K, habría que restarle B para obtener la ordenada de B2. Y para obtener la ordenada de B1, para obtener la ordenada de B1, para obtener la ordenada de B2, acá habría que sumarle B. Y por eso se obtienen como coordenadas acá 1, 0, que sería la de este vértice, y 1, 4 sería este otro vértice. Para obtener las coordenadas del foco, ese es el que involucra C. Y para obtener C, tenemos que identificar A, B y por la relación pitagórica, sacar C. Bien, A es 4, B es 2. Al despejar C es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. El A cuadrado es 16, el B cuadrado es 4, sería raíz de 16 menos 4, raíz de 12, que sería aproximadamente 3,46. Por eso es que para obtener esta abscisa de acá, si queremos plantear la derecha, a partir de la abscisa del centro, que es 1, habría que sumarle C, que es 3,46. Y eso es lo que explica por qué esta abscisa de acá, la de F2, es 1 más 3,46 da 4,46. Y la ordenada es la misma ordenada del centro, que es 2. En el caso de este foco, a 1 tendría que restarle el valor de C. Y es lo que explica, por eso es que 1 menos el 3,46 da menos 2,46. Bien, ahora un detalle. Si nosotros permutamos acá, donde está el 16, ponemos el 4, y donde está el 4 colocamos el 16, esta ecuación es la que está en color rojo. Y justamente es la que está representada acá. Bien, y lo que se hace con eso es que ahora el eje mayor de la elipse va a ser un segmento de recta que va a ser paralelo al eje de las ordenadas, eje Y. Mientras que acá en este caso, fíjense, el mayor aparece, que es 16, entre 16 y 4, este es el mayor, aparece debajo de las abscisas y nos está indicando de que el eje mayor es un segmento de recta paralelo al eje de las X. Entonces, para eso, lo primero que usted tiene que hacer es ubicar quién es el centro. Es el mismo, 1, 2. Y después, ubicar dónde está el eje mayor. Y eso se lo va a indicar en el denominador. Buscan el mayor de esos números. El mayor de esos números nos va a proporcionar si es un segmento paralelo al eje de las X o es un segmento paralelo al eje de las Y. Bien, y de manera similar, usted puede obtener las coordenadas de los vértices y las coordenadas
de los focos. Bien, como estamos trabajando con A y B es el mismo, el C nos daría exactamente el mismo valor. Bien, bueno, una de las propiedades importantes que tiene focal es que cuando usted trace, supongamos que de uno de los focos se emite una señal sonora o luminosa. Esta señal choca en un punto de la elipse y ella se refleja pasando por el otro foco. Siempre ella va a estar cumpliendo con dicha propiedad. Por otro lado, cuando esa señal es emitida desde un foco y choca para reflejarse, el punto donde choca es una recta que es tangente a la elipse en ese punto. Y justamente estos radios vectores que va desde el foco hasta un punto de la elipse, que choca en un punto donde existe una recta tangente, bueno, este ángulo formado por este radio vector y la tangente, el radio vector y la tangente, esos ángulos siempre van a ser iguales, van a tener la misma amplitud. Pero podemos decir más. Si nosotros trazamos la recta normal, que es la recta perpendicular a esta recta tangente y que pasa por ese punto de tangencia, pues también esa recta normal biseca el ángulo formado por esos dos radios vectores. También van a ser iguales, van a tener esa misma amplitud. Eso es una propiedad que se cumple en cualquier elipse. Por último, veamos lo que sería la excentricidad lineal. Aquí lo que se está haciendo es dividir la semidistancia focal entre la semilongitud del eje mayor, C sobre A. Y cuando uno efectúa esa división, forma esa razón, hay momentos en que la elipse empieza a achatarse y hay otros momentos en que se empieza a parecer cada vez más a una circunferencia. De hecho, cuando el valor de C se empieza a aproximar al valor de A, queda achatado, y cuando el valor de C prácticamente se hace cero, pues se transforma en una circunferencia. Cuando usted divide C sobre A, como C siempre es menor que A, pues eso explica de por qué esa razón siempre está entre 0 y 1. Y es a lo que se le denomina excentricidad de la elipse. Una excentricidad muy cercana a 1 nos va a dar una forma bien achatada de la elipse. Una excentricidad bien cercana a 0 va a ser una elipse muy parecida a una circunferencia. Por último, al igual de como hicimos con la ecuación de la circunferencia, para escribir la ecuación de la recta tangente a la elipse en un punto, si esta es la ecuación, lo que tenemos que hacer es desdoblarla. Es decir, x menos h al cuadrado lo descomponemos como x menos h por x menos h. Y a uno de esos factores la reemplazamos por la abscisa del punto de tangencia. Bien, entonces quedaría x sub 0 menos h que multiplica a x menos h sobre a cuadrado. Este i menos k al cuadrado lo descomponemos como i menos k por i menos k, y en la ordenada del punto de tangencia la reemplazamos acá. Y al realizar esa sustitución, esta ecuación que originalmente era cuadrática
se desdobla y queda linealizada, queda ahora una ecuación lineal. Pues esta ecuación lineal es justamente la ecuación de esa recta tangente a la elipse en dicho punto. Muy similar a como hicimos con la circunferencia.